Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos y capacitarse a través de USIM. Hoy continuamos con el ciclo de webinars. Para ellos les recuerdo las indicaciones a tener en cuenta. Mantener los micrófonos en silencio mientras los expositores hablan. Si se requiere la participación, podrán habilitarlos. Dejar los datos para la asistencia a través del chat privado a USIM Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles también que el video del webinar se estará subiendo en estos días en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Y luego de la charla dispondrán de unos 10 minutitos para hacer las consultas. Paso a presentarles y le doy la bienvenida a los nuevos expositores en el staff de USIM. Le doy la bienvenida entonces al ingeniero Marcelo Saavedra, quien dará una breve introducción, y a continuación la presentación quedará a cargo del ingeniero Luis Vivanco. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Agradecemos ante todo este espacio que nos brinda la USIM para tratar un tema que es bastante recurrente y genera algunos prejuicios en las pymes a la hora de seleccionar un sistema para aplicar en su empresa. Para visualizar un poco a lo que vamos a abordar, por ahí con un ejemplo es más claro. Muchas veces, por ejemplo, si tengo una empresa logística, la decisión fluye mejor en, por ejemplo, para mejorar el servicio, adquirir un nuevo camión para agregar a la flota, o una máquina, etc. Pero por ahí no se logra visualizar el beneficio de aplicar un sistema para mejorar la operatoria, por ejemplo, en mi depósito, en mi distribución, en fin. Entonces, por ahí estos sistemas tienen un beneficio en el tiempo que, bueno, las grandes empresas lo aplican, y bueno, hoy en día existen soluciones aplicadas y pensadas para la industria pyme. Tal cual lo hacen las grandes corporaciones, ese mismo tipo de soluciones existen y están pensadas para la industria pyme. Entonces, un poquito vamos a abordar esos temas que debemos tener en cuenta para decidirnos a aplicar un sistema, cómo identificar la necesidad y qué puntos tenemos que tener en cuenta para seleccionar el sistema que mejor se adapta a nuestra operación. Por ahí se confunde un sistema de gestión con solamente el administrativo o contable, y pareciera ser que con ese sistema ya tengo el control de mi empresa, pero por ahí tengo que ser capaz de identificar las necesidades puntuales. Por ejemplo, quizás en mi depósito necesito automatizar o hacer más eficiente la operatoria, manejar mi flota de otra manera, que sea más eficiente y evitar los costos de no calidad. Entonces, por este sentido vamos a encarar la charla de hoy para que ustedes puedan visualizar el tema y, bueno, tengan en claro cómo encararlo, cómo encarar un proyecto de implementación. Básicamente los puntos que vamos a tratar es qué es un sistema de gestión, las partes y las funciones de un sistema ERP, el software de gestión versus el software administrativo, las necesidades en la empresa, o sea, cómo identificar las necesidades puntuales dentro de mi empresa, de mis procesos, los factores de éxito en el tema de la selección, los riesgos y factores asociados a la selección y a la implementación, las aplicaciones, los módulos, los aspectos del mercado del software, las opciones de licenciamiento, porque aquí también en este punto hay muchas opciones pensadas para la industria pyme, los complementos, las capacitaciones y los niveles de soporte. Así que bueno, dicho esto, paso el lugar ahora al ingeniero Luis Vivanco, quien va a comenzar con la charla. Muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, nuevamente agradecemos a USIM
a Laura, a Carolina, que nos han dado este espacio y bueno, poder colaborar, digamos, con todo el empresarial de Mendoza. Bien, como comentó Marcelo, a ver, las soluciones hoy en día vamos a empezar a darle forma a esto, lo que son los ERP, ¿sí? Que son todos los software para gestión, y diferenciar lo que son los software administrativos de lo que son los software que ayudan mucho más a los procesos, ¿sí? Como lo hemos comentado, bueno, vamos a arrancar, digamos, presentando un poquito. Bueno, yo soy ingeniero Vivanco y estoy en cargo de todo lo que sería la parte de selección de software. Y como les comento, a ver, por ahí uno se queda, si hay empresas, si hay para empresas chicas, mediano o grandes, y lo vamos a ver, van a ver que en el transcurso de este pequeño cursito, que la verdad que es introductorio, hay soluciones para todo, ¿sí? Para pequeña empresa y para grande empresa y para mediana empresa. Y tener en cuenta, bien como comentaba el ingeniero, uno tiene que empezar a visualizar puntualmente los costos, no calidad, ¿sí? Todos los beneficios que tienen estos software, ¿sí? Muchas veces tenemos pérdidas cuantiosas por pérdida de mercadería, por vencimiento, o no sabemos cuál es el valor de nuestro inventario, o eso no apunta a una parte logística o administrativamente, ¿sí? Hay software que por ahí obviamente se necesitan para rendir a la parte contable, a la FIP, pero también es mucho más importante entender cuál es nuestro negocio, cuál es el core de nuestro negocio. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo. La verdad son ejemplos macros, ¿sí? de por qué seleccionar bien los software. Acá puntualmente vamos a hablar sobre pymes, pero son lo mismo, el mismo efecto que le producen empresas grandes como empresas chicas. Por ahí si se le selecciona mal un software, hay que tener hay que tener condiciones, ¿sí? Porque pues, si se selecciona mal el software y durante el desarrollo se tienen, por ejemplo, se selecciona mal el software, ¿en qué puede pasar? A ver, por ejemplo, no se puede llegar a facturar correctamente, no se tiene stock correcto en un momento, ¿sí? Si por ejemplo el software no me responde, digamos, contra un inventario real, tal vez yo me quede sin stock en un momento y quiebre ese stock. O en otros casos, una mala implementación me puede generarme, digamos, un año de implementación y fallar, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? En las pymes, obviamente, va disminuyendo ese problema. ¿Por cuál razón? Porque normalmente las implementaciones pueden partir de 3 meses, 6 meses, un año y medio. Y ahí vamos analizando por transversalidades, no es lo mismo una empresa, una bodega, por ejemplo, que hay soluciones específicas transversales para bodegas, donde se tiene desde la viña o hasta la bodega, y de la bodega, digamos, al proceso comercial. Internamente las bodegas tienen, como muchos sabemos, mucha trazabilidad con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, entonces por eso hay software específico para eso. Pero también entre medio hay muchos factores vinculados a la logística. Entonces, ahí es donde tenemos que ir analizando cuál es el software que corresponde a cada una de nuestras empresas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar como beneficio? ¿Sí? Una vez que seleccionamos el software y vamos analizando el beneficio, ¿sí? Normalmente, esto es un estudio que se ha hecho con aproximadamente unos 5.000 casos, donde tiene un beneficio a los 24 meses. ¿Sí? ¿Por qué se comenta esto? Esto sobre un 70% sobreimplementado. ¿Por qué tenemos que buscar esto? Siempre el beneficio, ¿sí? Busca reducir en un 30% el inventario, que eso, si lo cuantificamos en nuestro negocio, en nuestra operación, es un valor muy grande. ¿Por qué? Porque podemos usar ese dinero, ¿sí? ese fee, para financiar, tal vez comprar una nueva máquina, o ampliar el galpón, o alquilar un lugar nuevo, un nuevo punto de vista. Tener datos, todos esos datos también sirven para qué, para comprar, para hacer análisis en función del dólar, para analizar cuál sería el crecimiento de la empresa. Entonces, todos esos datos, ¿sí? Que por ahí son intangibles, ¿sí? y se van analizando, se tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar un software. Porque no se quede solamente en la parte contable, ¿sí? Son la parte administrativa, como comentamos, la parte sino en el corazón del negocio. Vamos a empezar definiendo
ahora, porque muchas personas decimos, bueno, ¿qué es un ERP? ¿Y qué no es un ERP? Entonces, bueno, para poder definirlo, vamos a nombrar principalmente 4 palabras, ¿sí? Prefabricado, integrado y modular, y estándar. Bien, cuando nosotros empezamos a hablar de un enterprise, de un software que nos sirve para hacer el planeamiento de los recursos, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro negocio, ¿sí? Nuestro negocio, todos los negocios son similares, ¿sí? Por lo menos la buena prácticas nos lleva a software que tienen que tener todas las mismas, una familia de buenas prácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Prefabricado, ¿qué nos referimos? Que no vamos a hacer un software específicamente para nuestro rubro, ¿sí? Nosotros no vamos a inventar un software, sino que la parte administrativa a la FIP, absolutamente todas las empresas se rigen de la misma forma. Obviamente va pasando si un monotributo, si una sociedad anónima, una sociedad responsable limitada, y si tiene balance hacia la bolsa y demás. Entonces, todas estas cuestiones que ya están resueltas en forma genérica es lo que se refiere prefabricado. Cuando nos estamos refiriendo a la parte de integrado, nos estamos comentando que, que, todas, que todas las áreas que van trabajando en los procesos no son estancos. ¿A qué nos referimos? Si la persona de inventario ingresa, por ejemplo, zapatillas, ¿sí? a nuestro inventario, esto tiene un valor contable, ¿sí? 5.000 pesos, 7.000, 8.000 pesos. Entonces, la misma forma que la persona ingresó el inventario, tiene un valor contable, ¿sí? Y el gerente o el dueño de la empresa puede estar analizando el control de ese inventario o si se ha dañado ese inventario, para dar un ejemplo que sería una integración. Estos módulos, ¿qué significa? Que vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo que normalmente muchas empresas se manejan con el tema de Excel, ¿sí? Una persona puede cargar, digamos, lo que ha vendido sobre un Excel, la persona que está en inventario sobre otro Excel, pero no se vinculan esta información. Entonces, al no vincularse, se vuelve estanca. Es muy importante, digamos, cuando empezamos a analizar cuál será el software que nos corresponde, que lo analicemos, cuál es el rubro sobre el que trabajamos nosotros. Nuevamente lo repito, esto del tipo de negocio, porque no es lo mismo un negocio de retail, un negocio de logística, no es lo mismo una fábrica o un sistema que necesita, por ejemplo, un MRP1 que va avanzado a la producción o manufactura, o que necesita muchos componentes. Entonces, todos estos puntos son importantes a la hora de analizarlo. ¿Qué es un RP? ¿Sí? Cuando empezamos a hablar de RP, principalmente lo que estamos manejando es información, ¿sí? Que esta información, obviamente, le damos valor en función a la necesidad, ¿sí? Si nosotros tenemos datos, ¿sí? certeros sobre esta información, esta información es útil si lo tenemos en el momento que lo necesitamos, ¿sí? Un RP tiene que tener la misma información en el momento que se carga, repercute en el mismo momento, lo va a tener el dueño de la empresa o el gerente, ¿sí? o la persona que está que está disponiendo en este momento. Confiable, ¿qué significa que es confiable la información? Cuando nos referimos a que es confiable esta información, es que, volvemos al ejemplo de recién, si la persona que controla el inventario carga la información, y esa información es digna, ¿sí? Que esa información automáticamente paso eso a un inventario, y si esa zapatilla que se ingresó al inventario vale 7.000 pesos, el contador sabe que en su inventario tiene 7.000 pesos, el gerente tiene 7.000 pesos. Esta información es ordenada, ¿sí? No pueden distintas personas cargar esta información, ¿sí? Y nosotros a través de esta información en RP nos va a permitir analizar costos, ¿sí? Presupuestos, ¿sí? Indicadores, todo esto en función de que podemos generar hasta un cuadro integral. Todo esto son factibilidades y funcionalidades que nos da un ERP, ¿sí? Para poder hacer en conjunto en esto, nosotros necesitamos analizar el proceso. Este proceso, por supuesto, cuando se analiza en su conjunto, se empieza a analizar absolutamente todo el negocio, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos negocios que son farmacias, ¿sí? Son un retail, pero propiamente por ahí el negocio de la logística, ¿sí? Porque tiene una gran distribución, entonces posiblemente su mayor operación está en logística.
saber cuántos medicamentos tiene, cuál es su vencimiento, cuál es el pedido que cada uno de los clientes, digamos, recibe mensualmente, cuándo son las temporadas que tiene alta y baja. Entonces, cuando empezamos a analizar propiamente el negocio, el RP que se tiene que seleccionar debe permitir, por ejemplo, en un caso, la logística. En otro caso, debe poder analizar según las cantidades de personas, porque de la cantidad de planta. No es lo mismo una planta que cuenta con 3 personas, 2 personas, o una planta que tiene 10 personas, 50, 100 personas. Bien. Vamos a hacer una pequeña diferencia porque nuevamente todas las pymes, ¿sí?, arrancan con distintos tipos de software administrativo, ¿sí? Vamos a nombrar uno que es muy conocido por todo el mundo, por ejemplo, el Tango Gestión, ¿sí? Son software de gestión contable, ¿sí? Entonces es muy importante hacer esa diferencia con un ERP donde se va vinculando procesos y todo el negocio. Entonces, cuando realizamos nosotros una integración con el resto de los procesos, no solamente se va a quedar en la parte contable, sino nos va a permitir obtener datos para poder gestionar toda la información. Por supuesto, acá empezamos a ver cosas más técnicas, como habíamos comentado, no los mismos 5 Excel que tenga la empresa, por ejemplo, el que está en abastecimiento, la persona que lleva la parte contable que tiene su Excel, el contador que lleva su Excel y un administrador o un dueño que va pidiendo reportes sobre estos distintos Excel. Acá donde empezamos a analizar estos datos de confiabilidad, confianza de los datos, que sea ordenado los datos. Y todos estos datos, cuando no están a través de una base de datos, no se vuelven confiables, ¿sí? Se pueden repetir la información. Por eso es tan importante que un ERP permita esta posibilidad. Por supuesto, el último dato, como les comenté anteriormente, el ERP se analiza en función de ¿qué? Del negocio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pregunta tiene que hacerse una empresa, ¿sí?, para analizar, pasar al siguiente paso, que sería analizar un software para una empresa? Normalmente, como hemos comentado, una empresa parte de un software administrativo, ¿sí?, como nombramos, por ejemplo, Tango, pero ya cuando empieza a crecer la empresa y va teniendo, digamos, mayor complejidad en cada área, llámese logística, llámese gestión de warehouse, gestión de venta, posiblemente con un CRM, está gestionando, empieza a gestionar, por ejemplo, una administración en 3, 4 puntos de venta, o tengo, por ejemplo, una complejidad ya en la manufactura. Ya todas esas, digamos, complejidades van tomando tiempo, ¿sí?, y van cometiendo errores, ¿sí? Ya cuando empiezo, no es lo mismo mandar mal una caja de zapatos que mandar mal 100 cajas de zapatos, ¿sí? A modo de ejemplo con lo que hemos charlado más temprano. Entonces, ahí tengo que empezar a pensar cuál es el crecimiento que tengo, cuál es la utilidad que tiene la empresa y si la información que estoy contando me sirve para tomar análisis, para tomar datos. Muchas veces, si no podemos, hay muchos negocios que por ahí se quedan estancados por el tema que no pueden analizar cuál es el volumen de facturación. ¿Sí? Saben que, por ejemplo, facturan, no sé, 10.000 pesos, ¿sí?, por día. Pero no saben cuáles son sus costos, solamente que saben que al final del día tienen un fee, tienen un valor de ganancia, pero no saben exactamente cuáles son sus costos. Si está vinculado a la logística, mucho menos. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que tener los siguientes puntos: la proyección de la empresa, la cantidad de actores que se empiezan a vincular, inventario, venta, bienes de uso, y que toda esa información no se tenga que ir replicando. Si el contador tiene que pedir, por ejemplo, 2 días antes de llevar a la administración, los datos que tiene que cargar sobre la AFIP, esa información no sirve para tomar decisión, porque son solamente datos contables, ¿sí? No dan funcionalidad a la operación. Bien, ¿cuáles son los factores? Vamos a hablar en forma genérica. ¿Cuáles son algunos factores que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un software? ¿Sí? Siempre va a estar muy fundamental del dueño de la empresa, del gerente de la empresa y la necesidad que tenga la empresa.
del crecimiento que va a tener y de la competitividad, ¿sí? Va a haber una gran diferencia entre una empresa que pueda tomar decisiones de forma rápida, ¿sí? Que una empresa que no. Si, por ejemplo, la empresa del mismo rubro ya tiene un software, ¿sí? Se puede ir adelantando, por ejemplo, ya tienes, a modo de ejemplo, datos históricos de cuánto vendí, entonces ya se puede anticipar a hacer preventas, ¿sí? Anticipar a cumplir, digamos, anticipadamente un forecast. Se puede adelantar a controlar su inventario, puede hacer un control de su inventario mucho más sencillo. Bueno, todos esos tiempos, que es dinero, ¿sí? Le dan una ventaja a la empresa que tiene un software y a la que no. Por eso mismo comentamos que las ventajas normalmente llegan hasta un 30 o un 50%, ¿sí? Al darle a la persona posibilidades de que la persona que estaba haciendo una tarea sumamente operativa tenga más tiempo. Bien, nosotros normalmente cuando compramos un software, ¿sí? Estamos comprando buenas prácticas, ¿sí? No estamos solamente comprando un código de líneas. Cuando trabajamos sobre un software estamos comprando buenas prácticas. Entonces, y tomamos experiencias de empresas anteriores. A modo de ejemplo, contactamos a una empresa que se dedica a logística y consultamos a qué empresa ha trabajado y mira, trabajé sobre esta empresa, esta empresa, esta empresa. Estamos absorbiendo de una forma las buenas prácticas de la empresa anterior, ¿sí? Entonces, capaz que nosotros somos una empresa de 5 años, 10 años, y estamos absorbiendo un software que lleva la experiencia de otra empresa que tengan 30, 40, 50 años. Entonces, cuando nosotros absorbemos un software, estamos también absorbiendo, digamos, cultura de buenas prácticas y buenas prácticas y buenas prácticas. ¿Qué tenemos que tener cuando analizamos esto también? ¿Cuál es el proceso de toda nuestra empresa? Muchas veces antes de un software es importante realizar un análisis de cómo se está trabajando actualmente. Si se pierden todos los remitos, si se pierden todas las facturas, si no se tiene absolutamente ningún control de nada en la operación, es muy difícil que un software pueda llegar a solucionar algo, ¿sí? Normalmente una empresa que está ordenada, por más que no tenga una buena práctica, ¿sí? Lo pongo entre comillas, buena práctica, puede estar ordenada, con un software le va a dar solución, ¿sí? Le va a potenciar toda esa operación, esa buena práctica. Pero si la estructura o el proceso que tiene no tiene una buena cultura, un software lo único que va a hacer es cargarle más tiempo. Obviamente, una empresa, hay que buscar empresas que tengan experiencia sobre cada uno de los procesos, que tengan analizado, digamos, que tengan una respuesta, lo vamos a ver más adelante, con respecto a la cobertura en caso de cualquier problema. Bien, ¿cuáles son los riesgos que normalmente se llevan? ¿Sí? Porque estamos hablando que podemos tener un retail que puede ser un kiosco, ¿sí? Obviamente que hay software que salen, no sé, de $200 mensuales a $5.000, a $10.000 mensuales. Entonces, hay que analizar cuál es el compromiso, ¿sí? Y esto tiene que tener la misma idea el empresario pyme, la persona que tiene solamente una persona o que atiende su kiosco, como la persona que ya tiene 10, 15, 20, 50, 100, 150 personas, sea a cargo. Está siempre en la cabeza del dueño. A ver, analizar si un software me va a servir para gestionar mi kiosco o si me va a servir para gestionar mi taller que tengo 100 personas, ¿sí? Obviamente acá hablamos de que la persona que va a adquirir un software tiene que conocer muy bien su negocio, de tal forma que al interpretarse correctamente se pueda llegar a una correcta selección de software. En esto está la necesidad, ¿sí? Clara, ¿sí? De analizar cuál es el core del negocio, si está en el inventario, está en logística, está en el proceso de venta, está en el proceso comercial, está en el proceso de manufactura, qué lo queremos manejar. Después la resistencia al cambio. Nosotros, a ver, por experiencia también trabajamos con muchas personas de recursos humanos, con consultores de recursos humanos que colaboran, ¿sí? Porque mucho del tema de implementación está en el cambio mental, ¿sí? Todas las personas yo no he conocido nunca una persona que no tenga utilidad, ¿sí? Si hay predisposición. Lo más importante está en la predisposición. Por más que tenga 55, 60 años o no haya tenido, digamos, cierta formación. Si hay predisposición, sí, se soluciona todo. En una semana, en 10 días, en 50 días, pero si hay predisposición se soluciona. Entonces, lo importante en todo esto de implementación del software es luchar contra la resistencia y la predisposición, ¿sí? Obviamente sobre esto tiene que haber una buena capacitación,
un entendimiento del software y un entendimiento del negocio. ¿Sí? Como les comenté al principio de la capacitación, esto que habla de la falsa expectativa y liberación de tiempo, se empieza, esto lleva una curva de aprendizaje. ¿Sí? La capacitación, la implementación puede llevar 6 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, pero la curva de aprendizaje empieza a ser, tarda en un principio una curva, hasta que se vence y después se empieza a bajar todos esos tiempos. Por eso nuevamente se ven los beneficios de bajar todos los procesos en un 30, entre 12 y 24 meses. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos en cuenta que hoy la compra de inventario, a ver si lo vemos, hoy como vivimos en la Argentina, de una decisión de comprar un insumo de una semana me puede manejar 30, 40, 50 centavos de dólares. Cuando compramos, no sé, 10.000 insumos, puede ser un pollo o puede ser un camión, varía mucho esa decisión. Así que por eso hoy en día también es muy importante tener esas necesidades, esos datos. Bien. Aplicaciones, sí, habíamos hablado que todo esto lo que va vinculando tiene que ser modular, ¿sí? Que toda esta información tiene que estar vinculada. Toda esta información, cuando nosotros tenemos que la persona que va a hacer el mantenimiento, cuando cargue esta información, sepa la parte contable, la parte administrativa, que se gastó un peso. Si el depósito salieron a tal cliente tal materiales, que la parte administrativa en el instante que llegó al depósito o salió del depósito, sepa cuál es el estado contable o la cantidad de insumos que se tienen, que la persona que hace la compra de material sepa si está roto su inventario o pueda analizar a través de un proyectado cuáles son las necesidades máximas, las necesidades en muchos negocios, donde, no sé, por ejemplo, Año Nuevo, la empresa que se dedican a bebidas tienen picos, ¿sí? O empresas que tienen negocios manufacturas muy vinculados con el agro. Saben que después de la temporada tienen picos de mantenimiento o previo. Bueno, obviamente todas esas cosas se tienen que ir analizando. Obviamente acá todas estas son los módulos que tienen que ir vinculándose, ¿sí? De la distribución, el tema del comercio exterior, contabilidad, stock, dependiendo cuál es el avance y el crecimiento de la empresa. Cuando hablamos vamos a empezar a meter un poquito en el tema del mercado, ¿sí? de lo ERP, se basan en en tres cosas puntualmente. Como les comenté, cuando nosotros compramos un software, estamos obteniendo experiencia, ¿sí? Buenas prácticas de la empresa, Entonces, lo importante en todo este estado es analizar, ¿sí? Si solo no es útil un software, ¿sí? Como dijimos más temprano, un Tango, y no necesitamos mayor que eso, sigamos con el software Tango, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una pequeña manufactura, empezamos a analizar que tenemos en nuestro negocio, lo podemos llegar a proyectar no en un local, sino en 5, en 6 o en 10 locales, o fuera de la provincia, o fuera del país, o podemos replicar nuestra unidad. Vamos a necesitar, o para poder controlar, digamos, varios lugares, ¿sí? Ya empezamos a necesitar software dedicado a lo que sería retail, ¿sí? Cuando ya empezamos, tenemos una gestión que se dedica puntualmente a lo que sería logística. Bueno, busquemos software que la parte contable a través de módulos se vincule exactamente con todo lo que son el control de inventario, el control de logística, el control de disposición final y demás. Ahí va la selección del software. Y acá tenemos que podemos caer en estos dos extremos, pero tenemos que tener en cuenta el siguiente, va a depender de la maduración que tiene la empresa, ¿sí? Hay empresas que nuevamente hace años, sí, nuevamente se siguen viendo, pero nuevamente empresas que no había software ERP para transversales, ¿sí? O no había tanta experiencia. Entonces muchas empresas, por ejemplo, hoy en día siguen trabajando digamos, con configuraciones muy antiguas, y obviamente se transforman en un número móvil, como el primer ejemplo, ¿sí? Que hoy en día, porque se van modificando constantemente y después es muy difícil, digamos, se queda, digamos, atado, la empresa atado a la empresa de software. Después tenemos obviamente lo que comentamos, las partes que solamente son sobres contables, ¿sí? Que solamente sirven para 5 días antes que el contador cargue sus datos, obviamente es su trabajo y está correcto, pero no nos sirve para tomar decisiones. Y después en el otro extremo ya hablamos de software world class, ¿sí? Que dicen operativamente complejo, ya cuando tenemos
relaciones bancarias, tenemos datos que se vinculan a operaciones de importación y exportación, y son costosos dependiendo de qué es la empresa. Una empresa que trabaja en bolsa le da un valor de un 40%. ¿Sí? Hay muchas empresas que, por ejemplo, manejan, y lo vamos a nombrar, con software como SAP, 40% de la empresa a nivel mundial, 60% de la empresa que maneja a nivel mundial, que trabajan en bolsa, por ejemplo, de Estados Unidos, y para tener inversores eligen SAP o Oracle, ¿sí? Principalmente porque eso le da una tranquilidad a todos los inversores, ¿sí? Obviamente el mercado es muy grande, ¿sí? Entonces también tenemos software más chicos. Vamos a dar un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, como está SAP para grandes empresas, también está SAP Business One para empresas pymes, ¿sí? Y hay versiones, y vamos a ver cómo hay distintos tipos de versiones. Hoy software transversales como Arvalon, que por ejemplo atacan muy bien todo el tema, lo que son temas agrícolas y demás, o software específico que van dando solución al tema logística con sus módulos correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Igual si tenemos software de retail, hay software de retail que son excelentes soluciones para controlar el inventario y para vender, para 1 punto, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? Hasta tiene esos límites. Entonces, ahí se van analizando, digamos, cada una de las características. Bien. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Cualquier consulta, por favor, me lo hacen saber. Cualquier consulta que pueden llegar a tener, me paran, me mandan un mensaje al compartido y la vamos leyendo para no hacerlo tan tedioso. ¿Qué son las condiciones que tenemos que tener en cuenta? Porque un software, digamos, es un compilado de líneas, ¿sí? Que analizamos, pero después es un ítem, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta cuál es la forma que vamos a hacer el licenciamiento, que lo vamos a hablar en unos minutos, cómo va a ser el tema de implementación, cómo va a ser el tema de la capacitación, si vamos a necesitar complementos, ¿sí? Como dijimos más temprano, a ver, complementos que se vinculen, porque nosotros necesitamos vincular logística, complementos porque nosotros necesitamos vincular, tenemos 100 personas y cómo hacemos para vincularla, o si tenemos software específico para licitar, o tenemos una necesidad específica porque yo quiero vender online y vincularlo a mi software, o por qué. Bueno, todas esas cosas son cosas que tenemos que analizar. Y acá vamos las dos grandes diferencias que hoy tenemos. Hoy en día el mundo se está separando, son los software, las compras de licencia, ¿sí? Que se compran, que tienen un valor por única vez, o en algunos casos por única vez y después con un taxativo anual, dependiendo del tipo de software, y otros que serían como una clase de SaaS, ¿sí? de software de alquiler. ¿Sí? No, ya vamos a ver las diferencias un poquito más detalladas, pero de una forma el cliente se vuelve propietario, el cliente se vuelve propietario, ¿sí? del software que compila, pero no tiene actualizaciones, o se puede ir por contrato a obtener actualizaciones. Tenemos en cuenta que hoy en día las actualizaciones son mejoras, ¿sí? O vínculos a las cuestiones arancelarias, o contextuales, digamos, en función de la FIP o otro establecimiento estatal. Eso por una parte. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que tener un software, tenemos que tener en cuenta varias cosas. A ver, ¿dónde se va a alojar la base de datos? ¿Quién va a hacer el mantenimiento del software? ¿Quién va a manejar la seguridad del software? Vamos a tener un responsable, digamos, que esté tenemos un gerente, digamos, en nuestra empresa, o un responsable externo que esté controlando todo el tiempo el software, la base de datos. Bueno, acá donde se divide el SaaS, ¿sí? Que nosotros, todo ese servicio, todo digamos, este iceberg, digamos, más pequeño, el lado derecho, por lo menos en mi pantalla estaba al lado derecho, se lo transferimos, digamos, al que nos ofrece el software. Nos sacamos de la cabeza, o no. Yo puedo analizar que empiezo con esta parte de una suscripción, ¿sí? Una suscripción que sería el SaaS, y en una segunda etapa digo, no, mirá, ¿sabes qué? Tengo un gerente, tengo un sistema de seguridad y quiero tener el backup, toda la información en mi base de datos. Perfecto, ¿sí?
obtengo una licencia y yo me hago cargo de todo el personal IT, el mantenimiento, el entrenamiento y dónde alojar todo lo que sería el software, ¿sí? Y el hardware, obviamente. Ahí es donde se van diferenciando los licenciamientos. Por supuesto, acá donde empezamos a analizar, ¿sí? Cuáles son los planes de trabajo, ¿sí? Cuando decidimos por una empresa, cómo se va a implementar, en qué etapa, qué se va a parametrizar, ¿sí? Porque toda empresa hay que parametrizar. A ver, parametrizar, vamos a hacer un ejemplo genérico, es cambiarle el color de pantalla, tener, por ejemplo, esta persona que tiene tal permiso, va a tener este otro permiso. Tengo una persona que habla inglés, entonces tengo que poner todo el formulario en inglés y demás. Todo eso sería el tema de parametrización. Migración de datos, si se hace un contrato que se va a migrar la información anterior o no, o se hace un dato cero y se guarda esa información, pero tiene un costo, obviamente, migrar toda la información. Y si se va vinculando con software propio. A ver, hay empresas que han desarrollado software solamente para venta de pasajes aéreos. Entonces, se vincula ese software de pasaje aéreo directamente sobre la plataforma nueva que se va a adquirir. ¿Sí? Bien. ¿Qué son a ver, todo esto es lo que nosotros empezamos a analizar. ¿Qué utilidad? ¿Cómo lo vamos nosotros a tomar? A ver, lo vamos a bajar después toda esa información. Vamos a tener KPI, que son indicadores que el gerente, el dueño de empresa o el responsable del área necesita. Por ejemplo, un gerente se planea en un año no gastarse más de $2.000 por persona a un determinado ítem. Ok, ¿cómo lo controla? Bueno, yo hago un indicador específico para esto, o no. Absorbo, hay muchos software, ¿sí? Que ya vienen con KPI, indicadores dinámicos incorporados. Entonces, a la hora de decidir sobre un software, es muy importante ver qué tiene y qué no tiene, ¿sí? Este tablero de control, ¿sí? Que es muy importante. ¿Qué es lo que puedo modificar? ¿Qué es lo que puedo personalizar? Entonces, ahí entran las decisiones que empiezan a jugar a la hora de tomar una decisión sobre un software. Perfecto. Una cuestión muy importante cuando nosotros empezamos a analizar una empresa es empezar a pensar cuál era el soporte técnico que tenemos. A ver, ¿yo puedo pasar un día sin facturar? ¿Sí? No. Ok. Si yo no facturo un día o una hora, ¿cuánta plata pierde nuestra empresa? No, si yo pierdo una hora de facturar o se me para una producción por una compra de esto, yo pierdo 500 pesos, $1.000 o lo que sea. Listo. Entonces, esas cuestiones empiezan a repercutir a la hora de saber cuál va a ser el soporte que voy a necesitar. Si necesito un soporte las 24 horas con una persona que esté atento, bueno, necesito una empresa que me responda. Obviamente, vuelvo a esto. Va a depender de la maduración que tenga la empresa, ¿sí? Una pyme con 1, 2, 3 personas, un software que esté a su medida por 3, 4 años o un año va a ser la solución. Una empresa que ya lleva 10, 15 años en el mercado y quiere proyectarse 10, 15 años, tiene que empezar a mirar esa proyección de 10, 15 años para no al año que viene tener que cambiar de vuelta el software o que tenga problemas al segundo año porque la quedó chico o no se pueden adicionar módulos específicos, ¿sí? Esas son consideraciones. Bueno, acá una cuestión técnica, ¿sí? Del nivel de soporte anteriormente que hemos nombrado, ¿sí? Puntualmente hay cosas que son muy sencillas que las pueden resolver nuevamente una persona técnica que lo puede resolver internamente, desde me olvidé el password de la empresa para poder ingresar hasta errores puntuales que puede llegar a tener el software, ¿sí? Esto es como cualquier cosa que hace el hombre, factible de error, ¿sí? Nosotros podemos equivocarnos en armar un motor, como se puede equivocarse una empresa al compilar una línea. Entonces, obviamente, todo esto tiene pases de control, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los distintos niveles de soporte que puede tener una empresa, no mismo un fabricante que un revendedor. Cuando hacemos un proceso de adquisición de un software, nuevamente, esto es un tema por ahí que tiene un detalle, ¿sí? Más adelante seguramente le comentemos cómo hacer estos análisis, pero puntualmente se analiza la necesidad que tiene la empresa y qué se va a pedir a cada una de las personas, ¿sí? Obviamente esto lo tendrá que hacer una persona que más o menos tenga una idea del entorno, ¿sí? Para analizar
Sí, la empresa lo va a hacer en función de un SAS, como lo hemos dicho, un licenciamiento, o va a pedir las dos para comparar, o va a analizar la cantidad de personas que tiene, que va a dar información, o la transversalidad del negocio, ¿sí? Después, la segunda etapa, el pedido de cotización, ¿sí? Donde este pedido de cotización se analizaron los puntos anteriores, para no estar comparando, digamos, un software, digamos, peras con manzana, ¿sí? Tenemos que estar comparando del mismo nivel, si está bien analizado la primera etapa, ¿sí? No es lo mismo una empresa en la primera instancia que una empresa que está, digamos, ya con contratos grandes, digamos, en forma de ejemplo. Y por último, ¿sí? Cuando se comparan ya minuciosamente etapas, ¿sí? Empezamos a analizar qué le permite, por ejemplo, en la parte logística, si permite controlar por IFO, por LIFO, que se refiere puntualmente el tema de vencimiento, si me permite ingresar o sacar, si yo, por ejemplo, tengo en cuenta logística, cuando llega al final del recorrido y falla algo, está roto una mercadería, cuando lo vuelvo, si me permite impactar sobre eso o no, ¿sí? Si me permite analizar el recorrido, si me permite analizar el recorrido, si me permite hacer un seguimiento del cliente, si yo tengo servicio, ¿qué me permite? Sobre la parte contable, ¿qué me permite? Bueno, cada una de las preguntas sobre cada una de las áreas es importante este análisis. Esto un poquito lo no hemos comentado. Acá empezamos a analizar, obviamente, al proveedor, a quien nos va a ofrecer el software, ¿sí? Qué proyectos ha realizado, cuáles han sido sus proyectos, qué transversalidad ha tenido. La propuesta, ¿sí? Que esto se analiza para que tener todo, obviamente, una vez que se analiza la propuesta, se empieza a analizar ya cómo va a ser el alcance del proyecto de implementación, ¿sí? El plazo de implementación, el plazo de capacitación, sé que alguna modificación y demás se tiene que tener en cuenta acá. La última parte, ¿sí? La implementación y capacitación, todo lo que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? La funcionalidad, los módulos que se van a tomar. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando uno analizamos el negocio, puede ser que sea modular, ¿sí? Por etapas. Tal vez en la primera etapa se tomen 3 módulos, ¿sí? Hagamos un ejemplo, la parte administrativa, la parte de inventario y la parte de CRM, a modo de ejemplo. Y en una tercera etapa sumamos lo que sea un MRP, que sería el control de manufactura y una gestión de logística avanzada, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar nosotros a analizar en qué etapa estamos. ¿Cuáles son los errores, ¿sí? que se pueden llegar a cometer a la hora de implementación de un software? Bueno, analizar bien cuáles son las expectativas versus los resultados, sacar una foto, cómo estamos hoy, para analizarlo una vez que se empiece a implementar y qué mejoras se tienen. Analizar bien cuál será la dirección de la empresa. Como dijimos, se tiene que analizar muy bien la proyección que tiene la empresa, ¿sí? No es lo mismo proyectarla a 2 años, que a 5 años, que 10 años, obviamente lo que la empresa puede pagar, ¿sí? Más o menos en esa ganancia, ¿cuánto va a cubrir esta mejora, ¿sí? esta gestión que va a mejorar la empresa? ¿Hasta qué punto puede llegar? Esto hay que analizarlo. Obviamente analizar los procesos para ver cuáles son los más importantes a la hora de elegir los módulos, quién son los responsables de cada una de la empresa. Obviamente tiene que estar muy importante que el gerente esté totalmente convencido que va a ser, digamos, el gerente, me refiero también al dueño de empresa o el responsable. Y bueno, y por supuesto acá empieza a entrar toda la parte de recursos humanos, lo que hemos comentado más al principio de la empresa, al principio de la capacitación, entender que la empresa lleva mucho el tema de recursos humanos de mejora continua, ¿sí? Entender que todas las personas son útiles, pero lo más importante de esto es la predisposición de la empresa a aprender, ¿sí? Principalmente eso. Bien, factor del éxito, producto o el implementador, que son dos cosas que sean lo apropiado. Seleccionar el mejor software para la empresa, ¿sí? Que tengan las mejores prácticas, que sirva para nuestra transversalidad del negocio. Bueno, lo que charlamos recién, la gestión de cambio, ¿sí? Que sería el tema
de la decisión de las empresas, de la cultura de la empresa, la mejora. ¿Sí? Esto es importantísimo. La gestión del proyecto, para que no un proyecto de 3, 6 meses o 9 meses se transforme en 1 año, año y medio o 2 años. ¿Sí? Analizar los implementadores y, por supuesto, la capacitación y el análisis con otros sistemas que la empresa puede o no tener. ¿Sí? Bien, acá en este momento nosotros son algunas preguntitas que tenemos que hacernos, que analicemos cuando queremos tener, cuál va a ser la mejora que podemos tener sobre nuestro negocio. ¿Por qué es importante mejorar nuestro proceso operativo? Como hemos hablado nosotros, esto es bastante común hoy en día, que una semana a la otra cambian los valores y esas decisiones pueden ser fundamental, tanto de compras como de venta o de mejoras tecnológicas. Analizar en esos momentos si conviene o no comprar una máquina. Entonces, esas decisiones pueden llegar a ser utilísimas para la supervivencia de la empresa. Estos datos son tan importantes, ¿sí?, para analizar. Eso tenemos que tener en cuenta y de a poco van a ver que, por eso, esto está demostrado también que la empresa, cuando está bien implementado, hay una buena cultura, puede mejorar la operatividad, ¿sí?, y el retorno sobre la empresa, sobre la inversión que hace, si tenemos en cuenta que una inversión entre un 30 hasta un 50%, ¿sí? Como comentó bien Marcelo al principio, por ahí la empresa, no sé, empresa logística, por ahí no lo tienen como una inversión, la compra un camión de 2 millones, 4 millones, pero por ahí le cuesta comprar un software que gestione, no sé, 4, 5, 10 o 20 camiones. O de igual forma, una pequeña empresa, con una pequeña inversión, ¿sí?, sobre la parte retail, de cómo controlar el inventario, de automatizar la compra, cómo va a repercutir, no está todo el día sobre la operación, sino que le permita ir gestionando, ¿sí? Todas esas cosas son lo que solucionan las máquinas. Una pequeña definición de Peter Drucker: la planificación a largo plazo no se ocupa de decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. ¿Sí? Nosotros con los datos certeros, sirven los datos contables, vuelvo a decir, sirven los datos contables, pero no tener una realidad de qué estado financiero, en qué estado está la empresa, ¿sí?, en toda la parte operativa. ¿Sí? Tal vez una decisión operativa me indique que si compro una máquina, en 1 año se paga sola y me aumente la rentabilidad al doble. ¿Sí? Pero esos son análisis que se datan en función de datos. Y la última parte, innovar, es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. Posiblemente, si está bien implementado, si está bien capacitado una persona, en vez de estar todo el día controlando inventario, una vez que obtiene, digamos, ya pasó la curva de aprendizaje, tenga 2 o 3 horas más por día disponible para nuevas tareas, ¿sí?, para mejorar, usar su cabeza, a mejorar procesos, sobre la parte de inventario y demás. Ahí, esas horas de trabajo, si las multiplicamos por la semana, por el mes, se ven los beneficios. Obviamente está en la cultura de la empresa. ¿Sí? Bueno, al final están nuestros datos y bueno, dejamos ahora una ronda de consultas. Espero que haya sido clara la exposición. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a la UCIM, a todas las personas que intervinieron, a Carolina y a Laura, por esta invitación y bueno, más que bienvenido por cualquier consulta. Perfecto, como dijimos al principio, pueden escribir las consultas a través del chat o bien habilitar los micrófonos a partir de ahora para hacer las consultas directamente con los expositores. En el chat tenemos un agradecimiento de Hugo Vial. Perfecto. Excelente explicación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí están, por supuesto, nuestros mails, nuestro contacto. Pueden revisar un poquito la página y colaborar realmente en lo que necesiten, en cualquier proyecto, desde pequeñas pymes, ¿sí?, o el tema de hardware, que seguramente más adelante, si nos da la posibilidad, posiblemente hablemos un poquito más específicamente de logística o de hardware específicos.
Y bueno, a la total disponibilidad y bueno, para lo que necesiten. Buenísimo, muchísimas gracias entonces de parte de todos los que hemos asistido, de parte de UCIM, por el tiempo, la capacitación y la explicación, ha sido excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Bien, muchísimas gracias entonces a todos. Bueno, un minutito. terminado, ya que el público no hace consultas, cualquier cosa a disposición. El video del webinar va a estar disponible en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar próximamente mañana con otro webinar. Muchas gracias. Muy amables a todos, muchísimas gracias. Bien, gracias a todos.